El Sol acaba de desaparecer. Simplemente se evaporó. Ya no existe. Pero tú sigues aquí, sentado en tu sofá, escuchando esto sin tener la menor idea de lo que acaba de pasar. Porque durante los próximos 8 minutos y 20 segundos, todo seguirá exactamente igual. El cielo azul, el calor en tu piel, las plantas haciendo fotosíntesis en tu ventana. Nada ha cambiado, aún. Sabemos que la luz del sol tarda ese tiempo en llegar hasta nosotros, viajando a 300.000 kilómetros por segundo a través del vacío. Estamos viendo el pasado, los últimos rayos de una estrella que ya no existe. Pero aquí viene la pregunta que hizo temblar los cimientos de la física. ¿Qué pasa con la gravedad? En este preciso instante, ¿la Tierra sigue orbitando alrededor de un punto vacío en el espacio? ¿O ya salió disparada hacia la oscuridad como una piedra lanzada desde una onda? La respuesta a esta pregunta estuvo en el centro de uno de los debates más feroces de la ciencia. Isaac Newton, el genio que nos dio las leyes del movimiento, creía que la gravedad actuaba instantáneamente. Albert Einstein, el revolucionario que cambió nuestra comprensión del universo, afirmaba que nada, absolutamente nada, puede viajar más rápido que la luz. Dos titanes, dos visiones del cosmos, y solo uno podía tener razón. Durante más de 100 años, esto fue solo teoría, filosofía, matemáticas en pizarras. Pero en 2017, algo extraordinario sucedió. A 130 millones de años luz de distancia, dos estrellas de neutrones chocaron en una explosión tan violenta que sacudió el tejido mismo de la realidad. Y nosotros, diminutos habitantes de un planeta azul, logramos escuchar ese grito cósmico y ver su luz al mismo tiempo. Ese día, la humanidad resolvió el misterio. Descubrimos que vivimos en un universo con un solo pulso, una sola velocidad para todas las fuerzas fundamentales. Y en ese descubrimiento, finalmente entendimos qué le pasaría a la Tierra si el Sol desapareciera ahora mismo. Antes de sumergirnos en esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta. Vamos a explorar uno de los misterios más profundos del cosmos, y no querrás perderte lo que viene. Para entender por qué esta pregunta es tan importante, tenemos que retroceder más de 300 años, hasta un jardín en Inglaterra, donde un joven Isaac Newton contemplaba una manzana cayendo de un árbol. La historia es probablemente un mito, pero la revelación fue real. Newton se dio cuenta de que la misma fuerza que hace caer la manzana es la que mantiene a la Luna orbitando la Tierra y a la Tierra orbitando el Sol. Era una idea revolucionaria, una sola ley universal que gobernaba todo el cosmos. Newton formuló su ley de gravitación universal en 1687, en un libro que cambiaría el mundo para siempre. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. La matemática era elegante, casi poética en su simplicidad. Dos objetos con masa se atraen mutuamente con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Con esta ecuación, Newton podía predecir las órbitas de los planetas con una precisión asombrosa. Podía calcular exactamente dónde estaría Júpiter dentro de un año o dónde había estado hace 100. Los astrónomos usaron sus fórmulas para descubrir nuevos planetas solo por las irregularidades que causaban en las órbitas de otros. Neptuno fue descubierto con matemáticas antes de que alguien lo viera con un telescopio. El éxito de Newton fue tan absoluto que durante 200 años nadie cuestionó seriamente su teoría. Era la piedra angular de toda la física. Todavía hoy usamos sus ecuaciones para enviar sondas a Marte, para calcular trayectorias de satélites, para predecir eclipses. Pero Newton sabía que había un problema profundo en el corazón de su teoría. Un problema que lo atormentaba. Él nunca explicó qué era la gravedad, solo describió cómo actuaba. Y en privado, admitió que la idea de que dos objetos pudieran ejercer una fuerza uno sobre el otro, a través del espacio vacío, sin ningún medio entre ellos, sin nada que transmitiera esa fuerza, le parecía absurda. Acción a distancia, lo llamaban. La Tierra y el Sol, separados por 150 millones de kilómetros de vacío absoluto, de alguna manera se sienten mutuamente y se atraen. ¿Cómo? Newton no lo sabía. Escribió en una carta: que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre con facultad competente de pensar puede caer en ello. Sin embargo, ahí estaba su propia teoría,
afirmando exactamente eso. Los críticos de Newton lo atacaron ferozmente por esto. El matemático alemán Gottfried Leibniz lo llamó ocultismo, no ciencia. Pero Newton tenía una respuesta práctica. Hipótesis non fingo. No finjo hipótesis. No importaba el mecanismo, solo importaban las predicciones. Y sus predicciones eran perfectas. Casi perfectas. Había una pequeña anomalía, un detalle molesto que nadie podía explicar. La órbita de Mercurio no seguía exactamente las leyes de Newton. Precesaba, giraba ligeramente, 43 segundos de arco por siglo, más de lo que la teoría predecía. Era una discrepancia minúscula, pero estaba ahí, persistente, inexplicable. Durante décadas, los astrónomos buscaron explicaciones. Quizás había otro planeta más cercano al Sol, un vulcano invisible que perturbaba a Mercurio. Pero no lo encontraron. La anomalía permanecía como una grieta en el edificio perfecto de la física newtoniana. Y dentro de esa grieta aguardaba una revolución. Pero el verdadero problema con la gravedad de Newton no era Mercurio. Era mucho más fundamental. Era el tiempo. Imagina de nuevo nuestro experimento mental. El Sol desaparece. Según Newton, en ese mismo instante, sin el más mínimo retraso, la fuerza gravitacional que ejerce sobre la Tierra desaparece también. La Tierra siente inmediatamente que el Sol ya no está ahí y comienza a moverse en línea recta, abandonando su órbita. Esto significa que la información, el hecho de que el Sol desapareció, viajó instantáneamente desde el Sol hasta la Tierra. 150 millones de kilómetros en 0 segundos. Velocidad infinita. Y ahí está el problema, porque en 1905, un empleado de oficina de patentes en Suiza, llamado Albert Einstein, demostró algo que cambiaría todo. Nada en el universo puede viajar más rápido que la luz. Nada. Albert Einstein tenía 26 años cuando publicó su teoría de la relatividad especial en 1905, y el mundo de la física nunca volvería a ser el mismo. La teoría surgió de un problema aparentemente simple. Las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell predecían que la luz viajaba a una velocidad fija, 300.000 kilómetros por segundo. Pero, ¿fija respecto a qué? Según la física clásica, si corres hacia una luz, deberías verla moverse más rápido. Si huyes de ella, más lento. Pero los experimentos demostraban que no. La luz siempre se movía a la misma velocidad, sin importar cómo te movieras tú. Era como si el universo tuviera una regla absoluta, un límite de velocidad escrito en la estructura misma de la realidad. Einstein tomó esta observación y la convirtió en un postulado fundamental. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Las consecuencias fueron asombrosas. Si la velocidad de la luz es constante, entonces el tiempo y el espacio no pueden serlo. El tiempo se dilata, se estira y se comprime, dependiendo de qué tan rápido te muevas. El espacio se contrae en la dirección del movimiento. Dos eventos que son simultáneos para ti pueden no serlo para alguien que se mueve a diferente velocidad. Y lo más importante para nuestro dilema, nada puede superar la velocidad de la luz. Esta no es solo una barrera técnica, como la barrera del sonido que eventualmente rompimos. Es una barrera fundamental del cosmos. Para acelerar un objeto con masa hasta la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Es imposible, no solo difícil. La velocidad de la luz es el límite absoluto para la transmisión de información, de causa y efecto, de cualquier interacción física en el universo. Y aquí está el choque con Newton. Si la gravedad actúa instantáneamente, si el Sol puede decirle a la Tierra, ya no estoy aquí, en cero tiempo, entonces la gravedad está transmitiendo información más rápido que la luz. Está violando el principio más sagrado de la relatividad especial. Esto no es solo un problema técnico, es una contradicción fundamental. Imagina que pudieras enviar información más rápido que la luz. Debido a la relatividad, diferentes observadores en movimiento verían eventos en diferente orden. Podrías recibir una respuesta antes de hacer la pregunta. La causalidad misma, la idea de que las causas preceden a los efectos, se colapsaría. El universo se volvería loco. Einstein se dio cuenta del problema inmediatamente. La teoría de Newton, tan exitosa, tan probada, tan esencial para toda la ciencia, era incompatible con la relatividad. Una de ellas tenía que estar equivocada. Pero,
¿Cómo podía estar equivocada Newton cuando predecía las órbitas planetarias con tanta precisión? La respuesta, Einstein comprendió, era que Newton estaba aproximadamente correcto para velocidades lentas y campos gravitacionales débiles. Sus ecuaciones eran una aproximación excelente de algo más profundo, más extraño, más hermoso. Lo que siguió fue una década de lucha intelectual. Einstein sabía lo que necesitaba: una nueva teoría de la gravedad que fuera consistente con la relatividad especial, que redujera a Newton en el límite apropiado, pero que no violara el límite de velocidad cósmico. Necesitaba entender no solo cómo actuaba la gravedad, sino qué era realmente la gravedad. La pista llegó en 1907, en lo que Einstein después llamaría el pensamiento más feliz de mi vida. Estaba sentado en su oficina de patentes cuando imaginó a un hombre cayendo libremente desde el techo de una casa. Durante la caída, el hombre no sentiría su propio peso. Para él, sería como flotar en el espacio. Objetos a su alrededor caerían con él, manteniéndose estacionarios respecto a él. Dentro de ese marco de referencia, la gravedad había desaparecido. Esta simple observación contenía una verdad profunda. Localmente, en un espacio pequeño, no puedes distinguir entre estar en un campo gravitacional y estar acelerando. Si estás en un elevador cerrado sin ventanas y sientes que tu peso se duplica, ¿estás en un planeta con el doble de gravedad que la Tierra o el elevador está acelerando hacia arriba? No hay forma de saberlo. Gravedad y aceleración son, en cierto sentido, la misma cosa. Esto es el principio de equivalencia, y es la llave que abrió la puerta a la relatividad general. Pero llevó a Einstein casi 8 años más convertir este insight en una teoría matemática completa. Necesitaba herramientas matemáticas que apenas conocía, geometrías no euclidianas que describieran espacios curvos. Su amigo Marcel Grossmann, un matemático brillante, le enseñó el cálculo tensorial que necesitaba. Finalmente, en noviembre de 1915, Einstein presentó sus ecuaciones de campo a la Academia Prusiana de Ciencias. Eran 10 ecuaciones acopladas, no lineales, de una complejidad matemática aterradora, pero contenían una idea de una belleza deslumbrante. La gravedad no es una fuerza, es geometría. Imagina el espacio no como un vacío pasivo, sino como una tela elástica, un tejido tridimensional que puede estirarse, doblarse, curvarse. Ahora coloca una bola de boliche en el centro de una cama elástica. La cama se hunde alrededor de la bola, creando una depresión. Si lanzas una canica cerca del borde, rodará hacia la bola, no porque la bola la esté jalando a través del espacio, sino porque la geometría misma de la superficie está curvada. Eso es la gravedad según Einstein. El Sol no ejerce una fuerza invisible sobre la Tierra a través del espacio vacío. El Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor, como la bola de boliche deforma la cama. La Tierra sigue la curvatura de ese espacio-tiempo deformado, moviéndose en lo que para ella es una línea recta a través de una geometría curva. Nosotros, viéndolo desde fuera, lo llamamos una órbita. Pero la Tierra está simplemente siguiendo el camino más directo disponible a través del espacio-tiempo curvado. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Esas dos frases resumen toda la relatividad general y resuelven instantáneamente el problema de la acción a distancia. No hay acción a distancia. El Sol no toca a la Tierra directamente. El Sol curva el espacio-tiempo alrededor de sí mismo, y esa curvatura se propaga hacia afuera como ondas en un estanque cuando arrojas una piedra. Y esas ondas, esa información sobre la curvatura del espacio-tiempo, viajan exactamente a la velocidad de la luz. Ahora volvamos a nuestro experimento mental con nueva comprensión. El Sol desaparece. El espacio-tiempo, alrededor de donde estaba el Sol, comienza a aplanarse, como la cama elástica recuperando su forma original cuando quitas la bola de boliche. Pero ese aplanamiento no sucede instantáneamente en todas partes. Es una onda, una perturbación que se propaga hacia afuera a través del tejido del espacio-tiempo. Y esa onda viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Durante 8 minutos y 20 segundos, la Tierra sigue moviéndose a través del espacio-tiempo curvado que el Sol creó cuando aún existía. Sigue su órbita alrededor de un fantasma geométrico. La luz del Sol aún llega, iluminando un mundo que ya es huérfano, pero que no lo sabe. Solo cuando la onda de aplanamiento finalmente alcanza la Tierra,
Cuando los últimos fotones tocan nuestra atmósfera, solo entonces la geometría local del espacio-tiempo se transforma. La curvatura que guiaba a nuestra órbita desaparece, y la Tierra, libre de la deformación que la mantenía girando, se lanza en línea recta hacia el vacío frío y oscuro. Luz y gravedad, llegando juntas, porque ambas son perturbaciones del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo tiene una sola velocidad de propagación, la velocidad de la luz. Pero en 1915, esto era solo teoría, hermosa, elegante, matemáticamente consistente, pero teoría. ¿Tenía Einstein razón? ¿Realmente la gravedad viajaba a la velocidad de la luz? La única forma de saberlo sería detectar un cambio en el campo gravitacional y medir qué tan rápido se propaga ese cambio. Y en 1915, eso parecía imposible. Las ecuaciones de Einstein tenían una predicción sorprendente escondida en su complejidad matemática. Si acelerabas una masa lo suficientemente rápido, si la movías de forma violenta, enviarías ondas a través del espacio-tiempo. Ondas gravitacionales. Imagina de nuevo el estanque. Normalmente está quieto, con solo pequeñas ondulaciones. Pero arroja una roca lo suficientemente grande, con suficiente fuerza, y verás ondas concéntricas propagándose desde el punto de impacto. Esas ondas transportan energía, haciendo que barquitos de papel en el agua suban y bajen a medida que pasan. El espacio-tiempo es como ese estanque. Normalmente es casi plano, con solo pequeñas curvaturas causadas por estrellas y planetas. Pero eventos cósmicos violentos, colisiones de agujeros negros, estrellas de neutrones girando una alrededor de la otra a velocidades vertiginosas, supernovas explotando, estos eventos arrojan rocas masivas en el estanque cósmico y envían ondas gravitacionales corriendo a través del universo a la velocidad de la luz. Cuando una onda gravitacional te atraviesa, estira y comprime el espacio-tiempo alternadamente. Si estás mirando hacia el frente cuando la onda llega, te verías estirado verticalmente y comprimido horizontalmente, luego comprimido verticalmente y estirado horizontalmente, oscilando de un lado a otro a medida que la onda pasa. Es el espacio mismo el que se estira y comprime, llevándote con él. Pero aquí está el problema. La cantidad de estiramiento y compresión es ridículamente pequeña. Cuando Einstein calculó por primera vez qué tan fuertes serían estas ondas gravitacionales, el resultado lo desanimó profundamente. Incluso los eventos más violentos del universo, vistos desde la Tierra, causarían distorsiones del espacio-tiempo tan minúsculas que parecían inmensurables. Estamos hablando de cambios más pequeños que el diámetro de un protón distribuidos a lo largo de kilómetros. Es como intentar medir si una persona en Marte parpadea usando una cinta métrica. Algunos físicos, incluido el propio Einstein en ciertos momentos, dudaron de que las ondas gravitacionales pudieran alguna vez detectarse. Otros dudaron incluso de que fueran reales, sugiriendo que podrían ser solo artefactos matemáticos de las ecuaciones. El debate continuó durante décadas. Luego, en 1974, sucedió algo extraordinario. Los astrónomos Joseph Taylor y Russell Holtz descubrieron un sistema binario único, dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra. Las estrellas de neutrones son los objetos más densos del universo, aparte de los agujeros negros. Una cucharadita de su material pesaría tanto como el monte Everest. Son núcleos colapsados de estrellas muertas, comprimidos por su propia gravedad hasta que los electrones y protones se fusionan en neutrones. Una estrella de neutrones típica tiene la masa de nuestro Sol empacada en una esfera de solo 20 kilómetros de diámetro. Este par en particular orbitaba tan cerca uno del otro que completaban una vuelta cada 8 horas. Y según la relatividad general, deberían estar perdiendo energía. Mientras giran, deberían generar ondas gravitacionales que se llevan energía del sistema. Como resultado, las órbitas deberían encogerse lentamente, haciendo que las estrellas giren cada vez más rápido. Taylor y Holtz midieron el sistema con precisión extraordinaria durante años y encontraron exactamente lo que Einstein predijo. Las órbitas se encogían. El período orbital disminuía cada año en exactamente la cantidad predicha por la teoría de la relatividad general, si estaban emitiendo ondas gravitacionales. Era evidencia indirecta, pero era convincente. Las ondas gravitacionales tenían que ser reales. Taylor y Holtz
recibieron el premio Nobel en 1993 por este descubrimiento. Pero la evidencia era indirecta. Nadie había detectado directamente una onda gravitacional pasando a través de la Tierra. Esa detección requeriría un instrumento de una sensibilidad casi inconcebible. Requeriría algo como LIGO. LIGO significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, el observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser. Pero estos nombres técnicos no capturan lo que realmente es: el instrumento científico más sensible jamás construido por la humanidad. Imagina dos tubos de acero gigantes, cada uno de 4 kilómetros de largo, dispuestos en forma de L perfecta. El vacío dentro de estos tubos es tan puro que es el vacío más grande creado en la Tierra. Cada tubo contiene menos de 1/billonésima de la presión atmosférica normal. Es un vacío más puro que el del espacio interplanetario. Crear y mantener este vacío en un volumen tan grande fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Los ingenieros tuvieron que soldar miles de kilómetros de tubería de acero inoxidable con una precisión perfecta, luego bombear durante meses para eliminar cada molécula de aire. En los extremos de cada tubo hay espejos, los objetos más perfectamente pulidos jamás fabricados. Cada espejo es un cilindro de cuarzo fundido de 40 centímetros de diámetro y pesa 40 kilogramos. Su superficie está pulida con una precisión de 1/millonésima de milímetro. Si ampliaras uno de estos espejos hasta el tamaño de la Tierra, la imperfección más grande en su superficie sería del tamaño de una uva. Y estos espejos están suspendidos por cables de sílice fundido más delgados que un cabello humano, colgando dentro de cámaras de vacío para aislarlos de cualquier vibración. El sistema de suspensión tiene 4 etapas. La primera está anclada al edificio y absorbe vibraciones de terremotos al otro lado del planeta. La segunda, tercera y cuarta etapa reducen progresivamente cualquier movimiento residual hasta que el espejo final está virtualmente flotando, libre de perturbaciones externas. Un láser de 180 vatios se divide en 2 haces que viajan por los 2 brazos. Pero estos haces no solo hacen un viaje, rebotan entre espejos cientos de veces, aumentando efectivamente la longitud del brazo de 4 kilómetros a más de 1000 kilómetros. Esto amplifica cualquier cambio en la longitud que una onda gravitacional podría causar. Si los brazos tienen exactamente la misma longitud, las ondas de luz regresan en fase perfecta y se cancelan entre sí en el detector. Pero si una onda gravitacional pasa, estira un brazo mientras comprime el otro. Los haces de luz ya no regresan perfectamente en fase, y esa diferencia mínima se puede medir. ¿Qué tan mínima? LIGO puede detectar cambios en la longitud de sus brazos de 4 kilómetros, que son 10.000 veces más pequeños que el diámetro de un protón. Es una 10.000ésima del tamaño del núcleo de un átomo. Podría detectar si la distancia a la estrella más cercana cambiara por el ancho de un cabello humano. Para poner esto en perspectiva, es como medir la distancia entre la Tierra y el Sol con una precisión menor que el grosor de un átomo. La precisión es tan absurda que los diseñadores tuvieron que tomar en cuenta cosas que normalmente serían completamente irrelevantes. Tuvieron que considerar la gravedad cuántica, las fluctuaciones en el vacío cuántico que hacen que el espacio mismo tiemble a escalas subatómicas. Tuvieron que considerar la presión de la radiación, el empuje minúsculo que ejercen los fotones del láser cuando golpean los espejos. Tuvieron que considerar los temblores sísmicos al otro lado del planeta, las olas del océano rompiendo en costas lejanas, incluso el tráfico en autopistas a kilómetros de distancia. Cualquier cosa que pudiera hacer vibrar la Tierra es una fuente de ruido que debe ser filtrada. Hay 2 detectores LIGO, uno en Hanford, Washington, y otro en Livingston, Luisiana, separados por 3.000 kilómetros. Esto es crucial. Una onda gravitacional real llegará a ambos detectores, pero con una pequeña diferencia de tiempo basada en la dirección de la que viene. Las vibraciones locales, camiones pasando, olas golpeando la costa del Pacífico, solo afectarán a un detector. La correlación entre los dos es como sabes que has detectado algo real. El proyecto comenzó en los años 90. Los físicos Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish lideraron el esfuerzo masivo de construir estos instrumentos imposibles. Durante años, construyeron, probaron, mejoraron. La versión inicial del LIGO operó de 2002 a 2010 sin detectar nada. Pero los científicos no se desanimaron. Sabían que necesitaban más sensibilidad.
Cerraron los detectores y pasaron 5 años mejorándolos, construyendo Advanced LIGO. En septiembre de 2015, Advanced LIGO se encendió. El 14 de septiembre de 2015, a las 9:50 UTC, algo extraordinario sucedió. Una onda gravitacional atravesó la Tierra. Primero golpeó el detector de Livingston. Luego, 7 milisegundos después, llegó a Hanford. La señal duró una quinta parte de un segundo. En esa fracción de tiempo, subió en frecuencia de 35 Hz a 150 Hz, como un chirrido ascendente. La amplitud alcanzó su pico y luego se desvaneció. Los computadores capturaron cada detalle. Un científico postdoctoral llamado Marco Drago en Hannover, Alemania, estaba monitoreando los datos cuando apareció la señal. Al principio pensó que tenía que ser una prueba, una señal falsa inyectada por los ingenieros para verificar que el sistema funcionara. Pero no lo era. Era real. La señal coincidía perfectamente con las predicciones teóricas para la colisión y fusión de dos agujeros negros. Los científicos pudieron reconstruir lo que había sucedido. Hace 1.300 millones de años, en una galaxia muy lejana, dos agujeros negros, cada uno aproximadamente 30 veces más masivo que nuestro Sol, habían estado orbitándose mutuamente. A medida que emitían ondas gravitacionales, perdían energía y sus órbitas se encogían. Giraban más y más rápido, más y más cerca, hasta que finalmente chocaron y se fusionaron en un solo agujero negro más grande. En ese momento final, cuando se fusionaron, convirtieron la masa equivalente a 3 soles en pura energía, en forma de ondas gravitacionales. Por una fracción de segundo, esa fusión brilló más intensamente en ondas gravitacionales que todas las estrellas del universo observable combinadas brillan en luz. Y esa energía ondulante viajó a través del cosmos durante más de 1.000 millones de años, hasta llegar a la Tierra, donde causó que los espejos en LIGO se movieran una fracción infinitesimal de un ancho de protón. El anuncio se hizo el 11 de febrero de 2016. Salas de conferencia de prensa en todo el mundo se llenaron. Los físicos, normalmente reservados, estaban eufóricos. No era solo que habían detectado ondas gravitacionales, confirmando una predicción de 100 años. Habían observado la colisión de dos agujeros negros, algo que nunca antes se había visto. Habían abierto una ventana completamente nueva al universo. Toda nuestra astronomía, hasta ese momento, se basaba en luz. Mirábamos el cosmos a través de telescopios que capturaban fotones. Pero hay eventos cósmicos que no emiten luz, o cuya luz es absorbida antes de llegar a nosotros. Las ondas gravitacionales no son oscurecidas por el polvo, no son absorbidas por las nubes de gas. Atraviesan el universo sin obstáculos, llevando información sobre los eventos más violentos del cosmos. En 2017, Weiss, Thorne y Barish recibieron el Premio Nobel de Física. Pero la historia no terminaba ahí. La primera detección había demostrado que las ondas gravitacionales existían y que podían detectarse, pero aún no había resuelto completamente el dilema de Einstein. ¿Viajaban realmente a la velocidad de la luz? Para responder eso de manera definitiva, necesitaban detectar ondas gravitacionales de un evento que también emitiera luz. Y el 17 de agosto de 2017 sucedió exactamente eso. Era una mañana tranquila en los observatorios LIGO y Virgo, el detector europeo de ondas gravitacionales en Italia, que se había unido recientemente a la búsqueda. Los científicos habían detectado ondas gravitacionales varias veces más desde aquella primera observación histórica. Todas eran colisiones de agujeros negros, eventos violentos pero silenciosos en el espectro electromagnético. Los agujeros negros no emiten luz, solo podían ser observados a través de sus ondas gravitacionales. Pero a las 12:41 UTC del 17 de agosto de 2017, los detectores captaron algo diferente. La señal era más débil que las anteriores, pero duró mucho más, aproximadamente 100 segundos. Subió lentamente en frecuencia, como una sirena que se acerca. Y tenía una firma distintiva. No eran dos agujeros negros, eran dos estrellas de neutrones. Casi al mismo tiempo, a solo 1,7 segundos después de que la señal de ondas gravitacionales terminara, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma de la NASA detectó un estallido de rayos gamma, un GRB, Gamma Ray Burst. Estos estallidos
son las explosiones electromagnéticas más brillantes del universo, liberando en segundos más energía que la que el Sol emitirá en toda su vida. Los científicos habían teorizado durante décadas que los estallidos cortos de rayos gamma podrían venir de colisiones de estrellas de neutrones, pero nunca habían tenido pruebas directas. Ahora tenían tanto las ondas gravitacionales como los rayos gamma del mismo evento. Era el nacimiento de la astronomía multimensajero. En cuestión de minutos, la alerta salió a telescopios de todo el mundo. Aproximadamente 70 observatorios, tanto en tierra como en el espacio, giraron hacia la región del cielo de donde vino la señal. Estaban cazando la luz visible, los restos de la explosión. Y la encontraron. En la galaxia NGC 4993, en la constelación de Hidra, a unos 130 millones de años luz de distancia, había aparecido una nueva fuente de luz, una kilonova. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan, no se fusionan limpiamente en un agujero negro, como lo hacen los agujeros negros. Son demasiado complejas, demasiado estructuradas. La colisión arranca pedazos de materia ultradensa y los arroja al espacio a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Esa materia es increíblemente caliente y está llena de neutrones libres. Y los siguientes días, esos neutrones se desintegran, fusionándose en elementos pesados a través de un proceso llamado captura rápida de neutrones. Se crea oro, platino, uranio, todos los elementos más pesados que el hierro que no pueden formarse en el corazón de las estrellas normales. Esa nube de material radiactivo brilla intensamente, primero en azul, luego enfriándose a rojo a medida que se expande. Es una kilonova, y los astrónomos nunca habían visto una directamente hasta ese momento. Telescopios en Chile, en Hawái, en el espacio, todos capturaron la luz de esta explosión cósmica. Midieron su espectro, confirmando la presencia de elementos pesados. Vieron la luz desvaneciéndose día tras día. Pero lo más importante para nuestro dilema original, midieron exactamente cuándo llegó esa luz. Las ondas gravitacionales de la colisión terminaron de pasar por la Tierra a las 12:41:04 UTC. El estallido de rayos gamma fue detectado a las 12:41:06, una diferencia de 1,7 segundos. Después de viajar 130 millones de años luz, después de cruzar casi un tercio del universo observable, las ondas gravitacionales y la luz electromagnética llegaron a la Tierra con menos de 2 segundos de diferencia. Piensa en eso. 130 millones de años. Eso es casi toda la historia de la vida compleja en la Tierra. Esa señal comenzó su viaje cuando los primeros animales multicelulares apenas se arrastraban por el fondo del océano. Viajó a través del espacio mientras la vida en la Tierra evolucionaba, se extinguía, evolucionaba de nuevo. Atravesó galaxias enteras, cruzó vacíos cósmicos que nunca contendrán vida. Y durante todo ese tiempo, las ondas gravitacionales y la luz viajaron juntas, manteniéndose a la par, hasta llegar finalmente a nuestro pequeño planeta azul, con solo 1,7 segundos de separación. ¿De dónde vienen esos 1,7 segundos? No de la diferencia en velocidades, vienen del mecanismo de la explosión. Los rayos gamma no se emiten instantáneamente cuando las estrellas chocan. Primero, las estrellas deben fusionarse, formar un disco de acreción, lanzar chorros de materia a casi la velocidad de la luz, y solo entonces, esos chorros generan los rayos gamma cuando interactúan con el material circundante. Todo ese proceso toma un par de segundos. Las ondas gravitacionales, en cambio, se emiten durante la danza en espiral que lleva a la colisión. Comienzan antes. Los científicos analizaron los datos exhaustivamente. Calcularon que si la gravedad y la luz viajaran a velocidades diferentes, después de 130 millones de años, deberían llegar con semanas o meses de diferencia. Pero llegaron esencialmente juntas. Los físicos José María Esquiaga y Miguel Zumalacárregui publicaron un análisis detallado. Concluyeron que la diferencia entre la velocidad de las ondas gravitacionales y la velocidad de la luz debe ser menor a 3 partes en 1 billón de billones, prácticamente idénticas. El universo tiene una sola velocidad para todas las interacciones fundamentales. Las ondas electromagnéticas, las ondas gravitacionales, cualquier partícula sin masa, todas viajan a exactamente la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Este descubrimiento cambió la física para siempre. Eliminó de un golpe
teorías enteras de gravedad alternativa que habían sido propuestas para explicar fenómenos como la energía oscura. Muchas de estas teorías permitían que las ondas gravitacionales viajaran a velocidades diferentes de la luz. GW 170017 las borró del mapa. Si la gravedad y la luz viajan a la misma velocidad, entonces están gobernadas por las mismas reglas fundamentales del espacio-tiempo. Son dos caras de la misma moneda cósmica, y esto nos dice algo profundo sobre la estructura del universo. Pero hay más. La detección de GW 170017 no solo confirmó la velocidad de la gravedad, revolucionó nuestra comprensión de dónde vienen los elementos pesados. Durante décadas, los astrónomos sabían que elementos como el oro, el platino, el uranio, no podían formarse en el interior de las estrellas normales. Las estrellas fusionan hidrógeno en helio, luego helio en carbono, carbono en oxígeno, y así sucesivamente hasta llegar al hierro. Pero el hierro es donde se detiene. Fusionar hierro no libera energía, la consume. Por eso las estrellas no pueden crear elementos más pesados que el hierro a través de la fusión normal. Cuando una estrella masiva explota como supernova, hay un breve momento de densidades increíbles donde algunos átomos pueden capturar neutrones rápidamente y formar elementos más pesados. Este proceso, llamado proceso R de captura rápida de neutrones, puede crear algunos elementos pesados. Pero los cálculos mostraban que las supernovas no eran suficientes para explicar toda la abundancia de oro y platino que vemos en el universo, ni siquiera cerca. Teorizaban que colisiones de estrellas de neutrones podrían ser la respuesta, pero era solo una hipótesis. Nadie había visto nunca una. GW 170017 lo demostró de manera espectacular. Cuando los telescopios apuntaron hacia la kilonova y capturaron su espectro, vieron líneas de absorción y emisión que correspondían exactamente a elementos pesados. Oro, platino, lantano, elementos de las tierras raras que son esenciales para toda nuestra tecnología moderna. Los smartphones, las computadoras, los imanes de alta potencia, todos dependen de estos elementos, y todos fueron forjados en colisiones cósmicas tan violentas que sacudieron el tejido del espacio-tiempo. El anillo de bodas en tu dedo comenzó su existencia hace miles de millones de años, cuando dos estrellas de neutrones, cada una apenas más grande que una ciudad, pero más pesada que el Sol, giraron una alrededor de la otra durante milenios, acercándose lentamente a medida que emitían ondas gravitacionales. Finalmente chocaron, en una explosión que duró menos de un segundo, pero que fue más brillante que todas las estrellas de su galaxia combinadas. El oro fue arrojado al espacio a una fracción significativa de la velocidad de la luz, enfriándose mientras expandía, mezclándose con nubes de gas interestelar. Millones de años después, esa nube colapsó bajo su propia gravedad para formar una nueva generación de estrellas y planetas. Una de esas nubes formó nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. El oro de aquella colisión antigua se incorporó a los planetesimales, que eventualmente se fusionaron para formar la Tierra. Luego, durante miles de millones de años más, procesos geológicos concentraron ese oro en vetas que los humanos pudimos extraer. Lo fundimos, lo moldeamos, y ahora lo usamos como símbolo de amor eterno, sin darnos cuenta de que lleva consigo la memoria de una de las explosiones más violentas del universo. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Pero polvo de las estrellas más violentas y extremas imaginables. Los científicos calcularon que esa única colisión produjo aproximadamente 10 veces la masa de la Tierra en oro puro, más de lo que existe en todo nuestro planeta. En un segundo, en una explosión que sacudió el tejido del espacio-tiempo, se creó más oro del que la humanidad ha extraído en toda su historia. Y esto sucede regularmente en todo el universo. Cada vez que LIGO y Virgo detectan una fusión de estrellas de neutrones, están presenciando la creación de los elementos que eventualmente permitirán que planetas rocosos se formen, que océanos existan, que la vida evolucione. Estamos conectados a estos eventos cósmicos de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Pero regresemos a la pregunta central. La detección de GW 170017 fue más que un descubrimiento científico. Fue la resolución de un debate que había durado más de un siglo. Newton versus Einstein, acción instantánea versus límite de velocidad cósmica. Uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, John Wheeler,
solía decir que la relatividad general era una teoría tan hermosa que tenía que ser verdad. Tenía una elegancia matemática, una coherencia interna que simplemente se sentía correcta. Pero en ciencia, la belleza no es suficiente. Necesitas evidencia. Y durante 100 años, la evidencia fue indirecta, circunstancial. La curvatura de la luz alrededor del Sol durante el eclipse de 1919. La precesión del perihelio de Mercurio. El corrimiento al rojo gravitacional. La pérdida de energía del púlsar binario de Hulse-Taylor. Todas estas observaciones apoyaban la relatividad general, pero ninguna probaba directamente que la gravedad se propagara a la velocidad de la luz. GW 170017 lo hizo. De manera tan limpia, tan inequívoca, que no dejó espacio para dudas. Einstein tenía razón. La gravedad no es una fuerza misteriosa que actúa instantáneamente a través del vacío. Es la curvatura del espacio-tiempo, y los cambios en esa curvatura se propagan como ondas a exactamente la velocidad de la luz. Y esto significa algo más, algo que a menudo se pasa por alto. Significa que el universo tiene causalidad. Significa que las causas preceden a los efectos, que no puedes enviar información hacia el pasado, que la flecha del tiempo es real y fundamental. Si la gravedad pudiera actuar instantáneamente, como pensaba Newton, podrías en principio enviar señales más rápido que la luz. Y debido a la relatividad, diferentes observadores verían esas señales llegando en diferente orden. Podrías recibir una respuesta antes de enviar la pregunta. La lógica del universo se desmoronaría. Pero vivimos en un cosmos ordenado, uno donde las ondas gravitacionales y la luz viajan juntas, donde la información tiene un límite de velocidad, donde el futuro está separado del pasado de manera clara y absoluta. La detección de GW 170017 no solo confirmó una teoría, confirmó que el universo tiene sentido. Ahora podemos finalmente responder la pregunta con la que comenzamos. El Sol desaparece. En ese instante, la curvatura del espacio-tiempo, que ha mantenido durante miles de millones de años, comienza a desvanecerse. Pero esa información, ese cambio en la geometría del cosmos, no puede propagarse instantáneamente. Viaja hacia afuera como una onda gravitacional, a 300.000 kilómetros por segundo. Mientras tanto, los últimos fotones que el Sol emitió antes de desaparecer también están en camino, viajando a la misma velocidad exacta. En la Tierra, todo continúa normalmente. El cielo es azul, hace calor, los pájaros cantan, las plantas hacen fotosíntesis, la gente va al trabajo, prepara café, mira el horizonte. Nadie sabe que el Sol ya no existe, porque la información aún no ha llegado. 8 minutos y 20 segundos después de la desaparición, algo extraordinario sucede. Los últimos fotones tocan la atmósfera terrestre, y en ese mismo instante, la onda gravitacional llega. La curvatura del espacio-tiempo que guiaba nuestra órbita se aplana. Sucede simultáneamente, porque ambas perturbaciones viajan a la misma velocidad. El cielo se vuelve negro, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien apagara un interruptor. La temperatura comienza a caer inmediatamente. En horas, caerá por debajo del punto de congelación en todo el planeta. En días, los océanos comenzarán a congelarse, y la Tierra, libre de la curvatura que la mantenía en órbita, se lanza en línea recta hacia el vacío. No hay nada que la detenga. Seguirá la trayectoria que tenía en el momento en que la onda gravitacional llegó. Como una piedra lanzada desde una onda cuando sueltas la cuerda. Viajará aproximadamente 30 kilómetros cada segundo, saliendo del sistema solar, convirtiéndose en un planeta errante en la galaxia. La velocidad exacta depende de dónde estaba en su órbita cuando el Sol desapareció. Si estaba en el punto de máxima velocidad orbital, se moverá más rápido. Si estaba en el punto más lento, más despacio. Pero en cualquier caso, el destino es el mismo. Oscuridad, frío, soledad cósmica. La vida en la superficie moriría rápidamente. Las plantas primero, en cuestión de días, sin luz para la fotosíntesis. Luego los herbívoros, luego los carnívoros. En semanas, casi todo estaría congelado. La atmósfera misma eventualmente se condensaría y caería como nieve. Pero en las profundidades del océano, cerca de las chimeneas hidrotermales, donde el calor viene del interior de la Tierra, no del Sol, la vida continuaría. Bacterias que nunca han visto la luz del Sol, gusanos tubulares gigantes, camarones blancos. Para ellos, nada cambiaría. Podrían sobrevivir durante millones de años más,
alimentados por el calor residual del núcleo fundido de la Tierra. Son un recordatorio de que la vida es resistente, adaptable, capaz de encontrar formas de existir incluso en las condiciones más extremas. Pero para nosotros, para la humanidad, para casi todo en la biosfera, esos 8 minutos y 20 segundos serían los últimos momentos de normalidad, los últimos momentos de calor, de luz, de vida como la conocemos. Y no tendríamos idea de que estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. Ese es el poder y la extrañeza del límite de velocidad cósmica. La información no puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera la gravedad. Por suerte, este experimento mental es solo eso, mental. Las estrellas no desaparecen así. El Sol continuará brillando durante otros 5.000 millones de años, fusionando hidrógeno en helio en su núcleo, manteniendo la Tierra cálida, iluminando nuestro pequeño rincón de la galaxia. Pero el ejercicio nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Nos enseña que el universo tiene reglas, que esas reglas son consistentes, matemáticamente hermosas y aplicables en todas partes. Que la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la luna en el cielo. Que el espacio y el tiempo no son escenarios pasivos donde ocurren eventos, sino participantes activos en el drama cósmico. Que la materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y que todas las interacciones fundamentales del universo, desde la luz brillando de las estrellas hasta la gravedad doblando galaxias, están conectadas por una sola velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad de la causalidad, la velocidad de la información, la velocidad a la que el futuro se convierte en presente. La historia que acabas de escuchar es una de las más grandes triunfos del pensamiento humano. Comenzó con Isaac Newton mirando una manzana caer y preguntándose por qué. Continuó con Albert Einstein imaginando a un hombre cayendo desde un techo y viendo desaparecer la gravedad. Y culminó con miles de científicos e ingenieros construyendo los instrumentos más sensibles jamás concebidos, capaces de escuchar el susurro del universo cuando agujeros negros chocan a miles de millones de años luz de distancia. Tardamos más de 300 años en pasar de las primeras ecuaciones de Newton a la detección de ondas gravitacionales. Generaciones de físicos dedicaron sus vidas a este problema. Algunos, como Einstein, vivieron para ver sus teorías validadas parcialmente. Otros, como los pioneros del LIGO, pasaron décadas construyendo instrumentos que no detectaron nada hasta casi el final de sus carreras. Es un recordatorio de que la ciencia es un esfuerzo colectivo que trasciende vidas individuales. Cada descubrimiento se construye sobre los hombros de gigantes, como dijo Newton. Cada generación hereda las preguntas de la anterior y transmite nuevas preguntas a la siguiente. Y ahora, aquí estamos, viviendo en una era donde podemos escuchar el universo en ondas gravitacionales, donde sabemos, con certeza, que la gravedad viaja a la velocidad de la luz, donde entendemos que el espacio-tiempo no es un vacío pasivo, sino un tejido dinámico que puede ondular, estirarse, curvarse. Los detectores de ondas gravitacionales continúan escuchando. LIGO ha sido mejorado múltiples veces. Se le han unido Virgo en Italia y Kagra en Japón. Cada detector añadido a la red mejora nuestra capacidad de localizar exactamente de dónde vienen las ondas gravitacionales. Con 2 detectores, puedes triangular aproximadamente. Con 3, puedes delimitar un área mucho más pequeña del cielo. Con 4 o más, puedes apuntar con precisión casi quirúrgica. Esto es crucial, porque si sabemos exactamente dónde mirar, los telescopios ópticos pueden apuntar rápidamente y capturar la luz de las colisiones de estrellas de neutrones antes de que se desvanezca. Hay planes para construir detectores en el espacio, como LISA, el Laser Interferometer Space Antenna. LISA consistirá en 3 naves espaciales separadas por millones de kilómetros, formando un triángulo gigante en el espacio. Sin la interferencia de vibraciones terrestres, sin la limitación de la gravedad de la Tierra que distorsiona los instrumentos, LISA podrá detectar ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas. Esto abrirá una ventana completamente nueva. LIGO detecta las frecuencias altas de las últimas órbitas antes de que agujeros negros pequeños se fusionen. Pero agujeros negros supermasivos, los monstruos en los centros de las galaxias con millones o miles de millones de veces la masa del Sol,
producen ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas cuando se fusionan. Estas fusiones ocurren cuando galaxias enteras chocan, un proceso que toma cientos de millones de años. LISA podrá detectarlas años antes de que las fusiones realmente ocurran, dándonos tiempo para preparar todos nuestros telescopios para observar uno de los eventos más espectaculares del universo. Cada detección nos cuenta una historia sobre el universo violento y dinámico en el que vivimos. Nos dice dónde están los agujeros negros, cómo se forman, cómo evolucionan. Algunos agujeros negros que LIGO ha detectado son más masivos de lo que los astrónomos pensaban que era posible para agujeros negros formados por estrellas colapsadas. Esto sugiere que hay procesos de formación que no entendemos completamente. Quizás algunos de estos agujeros negros se formaron en el universo temprano, poco después del Big Bang. Quizás algunos crecieron fusionándose repetidamente con otros. Las ondas gravitacionales nos permiten estudiar estos objetos de maneras que nunca antes fueron posibles. También nos permiten medir la expansión del universo de una manera completamente independiente. Cuando detectamos ondas gravitacionales de una fusión, podemos calcular exactamente qué tan lejos está el evento basándonos en la fuerza de la señal. Y si también detectamos luz del mismo evento, podemos medir qué tan rápido se está alejando la galaxia anfitriona, observando el corrimiento al rojo de su luz. Combinando estas dos mediciones, podemos calcular la constante de Hubble, que nos dice qué tan rápido se está expandiendo el universo. Actualmente, hay una pequeña discrepancia entre diferentes métodos de medir la constante de Hubble. Algunos métodos dan un valor ligeramente más alto, otros un poco más bajo. Esta discrepancia podría significar que hay física nueva que no entendemos, quizás algo sobre la energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Las ondas gravitacionales ofrecen una forma completamente independiente de resolver este misterio, y nos ayudan a entender la física en condiciones tan extremas que nunca podríamos replicarlas en la Tierra. Cuando dos estrellas de neutrones están a punto de fusionarse, están experimentando fuerzas de marea que las deforman, estirándolas como taffy. La cantidad de deformación depende de qué tan rígida o flexible sea la materia de estrella de neutrones, y eso depende de la ecuación de estado de la materia nuclear a densidades extremas. Observando exactamente cómo se deforman las estrellas de neutrones en los momentos finales antes de la fusión, codificado en la forma de onda gravitacional, podemos aprender sobre física nuclear que nunca podríamos probar en un laboratorio. Estamos usando el universo como nuestro laboratorio de física de alta energía. Y todo esto es posible porque Einstein tuvo razón. La gravedad es geometría. Y esa geometría tiene una velocidad. La velocidad de la luz. La velocidad del universo. La velocidad de la causalidad misma. Si te fascinó esta historia sobre cómo resolvimos uno de los misterios más profundos del cosmos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguimos explorando las preguntas más grandes de la ciencia, desde los confines del universo hasta las profundidades de la mecánica cuántica. Dale me gusta si disfrutaste este viaje a través del espacio-tiempo y déjame en los comentarios qué otros misterios cósmicos quieres que exploremos. Nos vemos en el próximo video.